Bueno, hermanísimos hermanos, aquí de nuevo para continuar con esta aventura de conocer más el Evangelio de San Marcos. Estamos aquí con un poquito de música de Javier. Listos para continuar. El Padre Armando ya desde el otro lado está acompañando. Bienvenido, Padre. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien, tocayo. Seguimos. Bien. Entonces, damos los buenos días a todos. Esperamos que estén bien dispuestos a seguir estudiando y conociendo el Evangelio según Marcos. Les invitaría a tener su Biblia a un lado para que cuando leamos algún texto, ustedes lo puedan también cotejar en su propia Biblia. Vamos entonces a retomar el tema que estábamos trabajando la vez pasada, la sesión pasada, que era precisamente el personaje Jesús. Para nosotros, el fundamental en el Evangelio de Marcos, el relato tiene a Jesús como protagonista, es el personaje principal. Todas las demás figuras se relacionan con Jesús y se evalúan de acuerdo a Jesús. Entonces, desde el punto de vista del relato, el narrador construye al personaje Jesús, vamos a recordar, de distintas maneras. Nos lo presenta, lo caracteriza y sobre todo lo designa con algún nombre, como Jesús o Jesús Nazareno, o con algunos títulos como Cristo, Hijo de David, Hijo de Dios. También el título que Jesús se da a sí mismo, que es Hijo del Hombre, y también el título Señor, que a veces se da a Jesús y a veces le dan los discípulos. Otra forma de construir a Jesús, recordamos, era comparándolo con otros personajes que se mencionan o se aluden en el relato, como el Bautista, los profetas, Moisés, Elías o David. También se construye al personaje Jesús a través de algunas revelaciones del narrador. El narrador nos dice las motivaciones, las emociones que Jesús siente y sobre todo recordamos que el narrador nos dice que la motivación básica de las acciones de Jesús era su compasión. Después, el relato de Marcos nos va a presentar a Jesús ya actuando a través de hechos y a través de palabras. Y entonces decíamos que la actuación de Jesús la podíamos nosotros ver en 4 campos importantes, a través de sus curaciones, sus exorcismos, sus controversias y su enseñanza. Y aquí me importa mucho hacer notar estos 4 campos de la actuación de Jesús. Y para eso quisiera proyectarles unos cuadros que espero que ustedes puedan ver. Los tengo aquí, que serían, por ejemplo, de la actuación de Jesús, sus milagros. Ustedes pueden ver allí una lista de 18 milagros de Jesús, comenzando con el poseso de Cafarnaún y el número 18, la higuera seca. Hay que hacer notar que a pesar de que Marcos tiene casi la mitad del texto de los otros 2 evangelios sinópticos, los otros 2 evangelios no cuentan tantos milagros, diríamos, proporcionalmente como cuenta Marcos. Un poco más de 20, Mateo y Lucas, y Marcos 18. Quiere decir que a Marcos le interesa mucho la actuación de Jesús a través de estos milagros o actos de poder. Otro campo de la actuación de Jesús son precisamente las parábolas. Es un campo relacionado con su enseñanza. Y curiosamente, aquí Marcos tiene pocas parábolas, apenas 8. En comparación con los otros 2 sinópticos, pues realmente tiene muy pocas. Mateo tiene 3 veces más que Marcos y Lucas tiene 4 veces más parábolas que Marcos. Entonces, realmente la enseñanza de Jesús, si bien está presente, no está tan desarrollada como en los otros 2 evangelios sinópticos. Otro cuadro al que estamos poco acostumbrados, pero es bueno que nos acostumbramos, son las controversias de Jesús, esas discusiones que tiene, sobre todo con los líderes adversarios,
Y en el relato de Marcos vamos a encontrar por lo menos 18 controversias. Uno diría, realmente Jesús, el personaje Jesús en el Evangelio según Marcos, es un personaje que se la pasa peleando. Y no porque le guste pelear, sino porque está defendiendo la causa del reino de Dios. Y entonces, estas 18 controversias merecen un estudio particular. Y luego tenemos que el evangelista, pues lógicamente hace algunas agrupaciones de materiales del Evangelio de Marcos, precisamente para presentar la práctica de Jesús, la actuación de Jesús, de una manera más o menos organizada. Bueno, este sería el asunto de el personaje Jesús que actúa en el Evangelio de Marcos a través de sus acciones poderosas o milagros, a través de sus exorcismos, a través de sus controversias y a través de sus enseñanzas, que aunque hay pocas parábolas, Jesús también enseña en parábolas. Y entonces, con esto, el Evangelio, según Marcos, nos va a presentar a Jesús precisamente como el modelo a seguir. ¿Quién es el que hace mejor la voluntad de Dios? Jesús. Hay que hacer la voluntad de Dios como Jesús. ¿Quién es el que confía y cree más en Dios? Jesús. Hay que confiar y creer en Dios como Jesús. Él es para nosotros, diríamos, el que nos indica cómo responder a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer precisamente para trabajar por el reino de Dios? Hay que trabajar por el reino de Dios como Jesús. Ahora, vamos a pasar a otro tema y aquí vamos a prestar un poquitito atención, ya lo había señalado, que íbamos a ver los adversarios de Jesús, que son básicamente los líderes religiosos como adversarios de Jesús. Uno diría, ¿y qué sentido tiene que nosotros nos entretengamos un poco de tiempo viendo a los adversarios de Jesús? Pues bien, así como cuando vemos a Jesús, nos damos cuenta lo que hay que hacer para que el reino de Dios se haga presente en nuestra historia, y eso es lo que quiere el Evangelio de Marcos, que nosotros, los lectores, hagamos y nos comprometamos a hacer presente el reino de Dios como Jesús. Cuando nosotros estudiamos o analizamos el papel de los líderes religiosos o el personaje, los líderes religiosos como adversarios de Jesús, ahí vamos a descubrir que el evangelista, a través de estos personajes, nos va a mostrar lo que no debemos hacer, lo que es contrario al reino de Dios, lo que impide, obstaculiza, niega y rechaza la propuesta de Jesús, o sea, lo contrario del evangelio. El evangelista entonces nos advierte, nos enseña, nos muestra de modo muy claro qué cosa es lo que no debemos hacer. Y por eso entonces vamos a analizar los líderes religiosos como adversarios. Y aquí lo vamos a ver en 4 puntos y luego haremos un repaso. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, ¿cuáles son los grupos que se oponen a Jesús? Hay que descubrir qué grupos se oponen. Luego, cómo los retrata, cómo los presenta el Evangelio según Marcos. Luego, vamos a ver ya el desarrollo de su conflicto con Jesús, un conflicto de poder. Ellos cuestionan la autoridad de Jesús y cada vez la cuestionan más. Luego, 4º punto, vamos a ver cómo evalúa el Evangelio según Marcos a los adversarios. ¿Cuál es el punto de vista del Evangelio sobre los adversarios? Entonces, vamos a comenzar con esta pequeña introducción, tocayo. Entre los personajes, los líderes religiosos juegan el papel de adversarios. Se oponen sistemáticamente a Jesús y al proyecto de Dios. Así es. Entonces, si Jesús es el protagonista, los líderes religiosos son los
antagonistas. ¿Por qué antagonistas? Precisamente porque se oponen sistemáticamente. Siempre se oponen a Jesús. Podemos decir que son unos contreras, pero no solo se oponen a Jesús y lógicamente al reino de Dios, al proyecto de Dios. Y entonces, si nosotros vemos lo que hacen estos personajes, pues nos vamos a dar cuenta y vamos a aprender qué cosa es lo que no debemos hacer. ¿Quiénes son esos adversarios de Jesús? Esos oponentes, esos antagonistas. Entonces vamos a ver que son distintos grupos, aunque en realidad todos esos grupos son opositores. Allí vamos a ver a los escribas, los fariseos y otros grupos. Entonces vamos a ver que en realidad, aunque son varios grupos, es un solo personaje literario, el antagonista. Inciso A. Distintos grupos y un solo personaje. En el relato de Marcos hay varios grupos que se oponen a Jesús. El auditorio reconoce a los escribas, fariseos, sumos sacerdotes, ancianos, herodianos, saduceos. Todos comparten características similares y funcionan como un solo personaje colectivo. En ocasiones forman entre ellos mismos pequeños subgrupos. Ejemplo, hay escribas de los fariseos. Eso, entonces, ahí tenemos la lista en color amarillo de estos grupos que se oponen a Jesús. Y decimos, son el antagonista. En realidad, un solo personaje que podríamos llamarle el Contreras. En este cuadrito aparecen otra vez la lista de personajes. Tocayo. Los adversarios de Jesús, sumos sacerdotes, fariseos, herodianos, escribas, ancianos, saduceos. Bien, y vamos a comenzar con el primero de estos grupos antagonistas. Y entonces son los conocedores de la ley. Letra B, tocayo. Los escribas o intérpretes profesionales de la ley son los más destacados adversarios de Jesús en todo el relato. Se le oponen desde el primer día de su actividad en Galilea hasta la cruz. Sobre todo, se contraponen a sus enseñanzas, cuestionan su conducta y su autoridad, lo acusan de estar endemoniado, discuten con sus discípulos. Jesús previene a la gente sobre el comportamiento de los escribas, que merece un juicio severísimo. Ellos conspiran con los sacerdotes y ancianos en la pasión y muerte de Jesús. Eso. Entonces, los escribas o profesionales de la ley son efectivamente los enemigos, los antagonistas, los contreras desde el primer momento. ¿Y qué cosa hacen desde el primer momento? Se contraponen a sus enseñanzas, no están de acuerdo con lo que Jesús enseña, no están de acuerdo con su conducta, con su comportamiento, o sea, no aceptan sus palabras ni sus hechos. Tampoco le reconocen autoridad, no aceptan la autoridad de Jesús. Y como no logran que la gente se le aleje, entonces inventan algunas cosas para desprestigiar a Jesús. ¿Cuáles son esas cosas que inventan? Pues es considerar a Jesús un endemoniado, precisamente. Y no solo se pelean con Jesús, sino también discuten y se pelean con los discípulos. Entonces, los escribas, enemigos cerrados de Jesús en el Evangelio según Marcos. En Mateo tienen otro papel, pero en Marcos, estos profesionales de la ley son los antagonistas de Jesús desde el principio hasta el final. Jesús los conoce y entonces previene a la gente. Y Jesús tampoco se queda con los brazos cruzados y dice que esta gente que efectivamente a veces con su manera de interpretar la ley y con su comportamiento son unos explotadores hasta de las propias viudas, esta gente recibirá un juicio severísimo. Entonces, como los escribas se ven puestos en esta luz tan sombría, pues lógicamente Jesús es su enemigo acérrimo, no lo pueden aceptar y por esto estos escribas son los que van a conspirar con los sacerdotes
para matar a Jesús. Y son los que aparecen también al final conspirando para que a Jesús lo lleven a muerte. Bueno, ese es el papel de los escribas. Otro grupo enemigo de Jesús son precisamente los fariseos. Vamos a ver cómo se conducen. Letra C, tocayo. Los fariseos actúan sobre todo en Galilea durante la primera mitad del relato. Manifiestan la hostilidad de su grupo hacia Jesús por asuntos de observancia legal, como el comer con pecadores, el ayuno, el sábado, las purezas, el divorcio. Muy pronto deciden asesinar a Jesús y siempre en confabulación con los herodianos. Se les caracteriza principalmente, al igual que a Satanás, como tentadores. Son ellos los que hacen el máximo desafío a la autoridad de Jesús, pidiéndole una señal del cielo. Sobre ellos Jesús también previene a sus discípulos. No obstante su conflicto a muerte con Jesús, ellos no participan en las escenas de su pasión. Bien, entonces recordamos algo interesante. Los fariseos en el Evangelio según Marcos aparecen fundamentalmente en Galilea. Casi no se les, se les descubre actuando en Jerusalén. Ellos son los enemigos de Jesús en el territorio de Galilea, en el norte. Entonces, ¿qué le objetan a Jesús? ¿Qué cosa es lo que rechazan? Los fariseos son observantes de la ley y por lo tanto van a rechazarle a Jesús su observancia deficiente de la ley. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que Jesús come con pecadores? Un maestro no debe hacer eso. ¿Cómo es que Jesús no ayuna cuando los fariseos, los discípulos de Juan, sí ayunan? Le objetan que Jesús no observa el sábado, que Jesús no observa las normas de la pureza, del lavatorio de manos. Ven que Jesús tiene unas ideas muy raras sobre el divorcio. Entonces, cuestionan su observancia legal. Y precisamente porque ven a Jesús como alguien que está fuera de la ley, pues desde el principio deciden asesinarlos. Ellos se confabulan con los herodianos para matar a Jesús. Tan sencillo como eso. Desde el principio se dieron cuenta que era su enemigo y al enemigo hay que echarlo fuera. Ahora, el relato del Evangelio los caracteriza de un modo muy duro a estos fariseos. Por eso, todavía nuestra cultura, llamarle a una persona, eres un fariseo, pues es una acusación muy fuerte, una ofensa. ¿Por qué? Porque el Evangelio, según Marcos, a los fariseos los pone prácticamente al igual que Satanás. Son unos tentadores. Satanás es el que tienta a Jesús y los fariseos también lo tientan. De hecho, el máximo desafío, la máxima forma de tentar la autoridad de Jesús es pidiéndole una señal del cielo. O sea, si eres el enviado de Dios, si tú eres el encargado de hacer la voluntad de Dios, pues haz en el cielo señales para que nosotros te podamos creer. Haz una señal en el cielo. Es un desafío a Jesús. Un desafío quiere decir que si las haces, te vamos a creer. Y si no lo haces, entonces vas a quedar en ridículo. Entonces, un desafío grande. ¿Qué cosa hace Jesús frente a ellos? Pues lógicamente también previene a los discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Ahora, a pesar de este enfrentamiento tan fuerte, como les hemos señalado, y a pesar de que ellos desde el principio querían matar a Jesús, lo interesante es que en el Evangelio según Marcos no participan estos fariseos en las escenas de la pasión. Están fuera de ese campo. Vamos a ver ahora que además de los fariseos hay otros grupos que se oponen a Jesús. Adelante, tocayo, letra D. Otros grupos judíos antagonistas aparecen en la segunda mitad del relato. Son los que forman parte del Sanedrín y muestran poder para decidir la ejecución de Jesús. A los sacerdotes se les señala como responsables de condenar a Jesús a la muerte. Maquinan para aprenderlo, lo juzgan y lo entregan a Pilato. Los ancianos o laicos de la élite están siempre con los sacerdotes
en cada paso de su conspiración. Los saduceos se mencionan solo una vez, debatiendo con Jesús como opositores de la resurrección. Así es. Entonces, además de los escribas y los fariseos, están estos dos grupos. Estos tres grupos, sacerdotes, ancianos y saduceos. Los sacerdotes, pues lógicamente, son los que manejan el templo. Y Jesús ha tenido una actitud de un desafío tremendo de entrar al templo y echar fuera a los vendedores. Por eso, los sacerdotes son los que van a conspirar y son los responsables de condenar a Jesús. Ellos son los que incluso organizan todo para aprenderlo, apresarlo, para juzgarlo y luego ellos lo entregan al gobernador romano, a Pilato. Entonces, los grandes protagonistas, los, diríamos, administradores del templo, los que hacen todas las celebraciones y manejan todo el templo, principales antagonistas de Jesús en Jerusalén. También están los ancianos, gente que formaba parte seguramente del Sanedrín, eran la gente influyente, la élite que tiene poder y que están siempre aliados con los sacerdotes. No son sacerdotes, pero tienen poder como ellos. Y hay otro grupo que a veces se le da mucha importancia, pero Marcos no le da tanta importancia. Ese grupo sin duda existe, es el grupo de los saduceos, aparece solamente en una escena, solo una vez, y precisamente discutiendo con Jesús acerca de la resurrección. Entonces, además de fariseos y escribas, hay opositores de Jesús entre los sacerdotes, los ancianos y los saduceos. Vamos ahora a otro punto, precisamente también los paganos. Adelante, tocayo. Los paganos, junto con el liderazgo judío, también los paganos son adversarios de Jesús. A ellos lo entregan. Se trata de los gobernadores y reyes, los jefes de las naciones que tiranizan y oprimen a los pueblos. Entre ellos está Pilato, sus soldados, el centurión y Herodes. También estos usan la religión para legitimar su poder político. Así es. Entonces, no solamente hay opositores de Jesús dentro del pueblo de Israel, sobre todo opositores a Jesús, aunque no muy directamente, pero a final de cuentas son decisivos, son los paganos, las fuerzas de ocupación, las fuerzas romanas. De hecho, Jesús es entregado a ellos y ellos no tratan a Jesús con simpatía. Ellos ven a Jesús, lógicamente, como un judío que les está creando problemas y hay que echarlo fuera y lo hacen fuera en cuanto pueden. Entonces, en el Evangelio se les presenta como gobernadores y reyes. Efectivamente, son los que tienen el poder. Y entre esos gobernadores y autoridades está Pilato. Entre los reyes está Herodes, el rey Herodes. Pero también ellos tienen sus subordinados. No olvidemos que estas gentes no actúan solos, sino actúan con otras personas. Tienen sus soldados al servicio, pues, de Pilato. Los jefes de los soldados, un centurión es un jefe de 100 soldados. Entonces, estas gentes que no son judíos, que son romanos, pues están al servicio de esa fuerza de ocupación y son enemigos de Jesús porque a final de cuentas ellos son los que lo matan. Entonces, los romanos paganos, no judíos, son enemigos en cuanto matan a Jesús. Vamos a ver ahora el retrato de los adversarios, 7.2. ¿Cómo es que el Evangelio según Marcos nos va a presentar a estos adversarios? Inciso A, ¿qué rasgos tienen? Tocayo. Caracterización de los adversarios. El narrador resalta dos rasgos de los adversarios: su constante oposición a Jesús y el esfuerzo que hacen para frustrar la realización del reino de Dios. Son duros de corazón. Entre lo que dicen hay preguntas. Son acusaciones o trampas para atrapar a Jesús. En lo que hacen, muestran sus esfuerzos para tramar la destrucción de Jesús. Así es. Entonces,
Estos adversarios, ya dijimos, los antagonistas, los contreras, se oponen a Jesús y obviamente se oponen a que Jesús haga presente el reino de Dios, con una dureza de corazón. A ellos no les importa si la gente vive o no vive, a ellos les importa solamente su poder, sus intereses, sus privilegios, duros de corazón. Y entonces el Evangelio nos los va a presentar hablando, diciendo algunas cosas y nos lo va a presentar también haciendo algunas cosas. ¿Qué cosa es lo que dicen? Normalmente le hacen preguntas a Jesús, hacen acusaciones a Jesús o le tienden trampas, esas preguntas capciosas para poder agarrar a Jesús y acusarlo. Eso sería a través de las palabras, pero también a través de su actuación. Traman entonces, hacen muchos esfuerzos para tramar la destrucción a Jesús. Sobre todo, hace alianza entre ellos. Entonces, así se caracteriza a los adversarios, siempre opuestos a Jesús para que el reino de Dios no se realice. Y ahora vamos a ver que el Evangelio nos dice que Jesús es el que tiene autoridad. Esta gente no. Inciso B. No tienen autoridad. Los líderes están sometidos a los conquistadores romanos y al yugo del César. Por eso toman precauciones para evitar que el pueblo se alborote y pierdan el control. Pero también, lejos de Dios, lo harán solo con los labios. Abandonan e invalidan su mandamiento para pegarse a sus propias tradiciones y buscan su propio honor. No entienden las escrituras ni el poder de Dios. Son una generación adúltera y pecadora, a quienes se les quitará toda facultad sobre el pueblo o viña del Señor para entregárselo a otros. Así es. Entonces, fíjense ustedes cómo el Evangelio según Marcos nos presenta a estos antagonistas. Estos antagonistas no creen en Dios a pesar de que conocen las leyes. Están sometidos a los conquistadores, están sometidos a los romanos, tratan de no molestar a los romanos y precisamente cuando alguien altera una paz, entonces ellos toman precauciones para evitar que el pueblo se alborote y ellos pierdan el control y así los romanos intervengan y lógicamente cambien las cosas y ellos pierdan sus privilegios. Ellos están haciéndole el juego a los romanos. Como en muchos países latinoamericanos, los gobernantes locales no les interesa el pueblo al que gobierna, lo único que les interesa que el poder poder dominante realmente los vea con buenos ojos y no los vaya a quitar y los cambie por otros que sí hagan y sí cumplan lo que le interesa al poderoso, al que tiene el dominio imperial. Vamos a ver que sometidos a los conquistadores, pues lógicamente están lejos de Dios. Si no están con los hijos de Dios, si no están con el pueblo de Dios, están lejos de Dios. Y entonces son hipócritas porque a Dios solamente lo honran con los labios. O sea, de labios para afuera están con Dios. Además, los mandamientos de Dios no les interesan, los invalidan para pegarse a sus costumbres y a sus tradiciones. No les interesa la causa de Dios, sino su propio honor. Y por eso Jesús les acusa que no entienden las escrituras ni el poder de Dios. Y hay acusaciones mucho más severas, ya reclamos directos, señalamientos como generación adúltera y pecadora. Y por eso la condena es que la viña o el pueblo de Dios, esto es una cosa interesante, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, la viña del Señor que ellos están administrando, se las van a quitar. Les van a quitar la viña para entregársela a otro pueblo que produzca sus frutos. Entonces, se ve pues que esta gente, enemigos de Jesús, no tienen la autoridad moral, no tienen la autoridad religiosa de Jesús.
solamente tienen la autoridad que les da el ser cómplices de los conquistadores y fingen creer en Dios, pero fingen creer en Dios para mantener su privilegio. Son realmente, verdaderamente hipócritas, como los llama San Mateo. En Marcos no aparece casi ese título, en San Mateo sí. Vamos a ver que con esa conducta, inciso C, ellos solamente ejercen poder contra el pueblo. Inciso C. Dominan y explotan al pueblo. Los líderes son de aquellos que dominan como señores absolutos y tiranizan con su poder. Están están dispuestos a matar para mantener el control. Devoran los bienes de las viudas. Tratan de impartir justicia, prometiendo dinero y con testigos falsos. Manipulan a la gente para que actúe según sus intereses. Se desenmascaran cuando ridiculizan a Jesús crucificado por negarse a usar el poder que tiene para salvarse a sí mismo, algo que sí hacen ellos. Así es. Entonces, vamos a ver un poquitito. El título que ponemos es Dominan y explotan al pueblo. Eso es lo que hacen los líderes. Dominan. Son tiranos, son dictadores, son poderes opresores y explotan porque le sacan el dinero, le sacan el jugo al pueblo, se aprovechan del trabajo, ellos se llevan las principales ganancias. Por eso en el Evangelio vean esta frase tremenda que hay que recordarla. Dice, dominan como señores absolutos y tiranizan con su poder. 10:42. Y por eso va a decir Jesús, entre ustedes las cosas no van a ser así. Hay que servir y no dominar y tiranizar al pueblo. Entonces, los líderes hacen lo contrario de lo que hace Jesús y lo contrario de lo que debemos hacer. Y entonces todavía Marcos los califica de otras maneras, ¿verdad? Y los desenmascara, quedan bien desenmascarados. Por ejemplo, están dispuestos a matar, no les importa quitarle la vida a alguien con tal de tener su poder, explotan a las viudas porque devoran sus bienes, luego prometen dinero con tal de conseguir algo, imparten justicia por dinero, son corruptos. Además, se sirven de testigos falsos en la pasión, son mentirosos, corruptos y mentirosos. En la misma pasión manipulan a la gente y entonces quedan desenmascarados en el relato del Calvario. Fíjense ustedes qué habilidad de Marcos para presentarnos el verdadero rostro de estos malvados. En el relato de la pasión, efectivamente le piden a Jesús que se salve a sí mismo. Le dan la estrategia. Oye, si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, si eres lo que dices, pues sálvate a ti mismo. O sea, utiliza tu poder, utiliza el poder que tienes. ¿Para qué? Para salvarte. ¿Qué cosa va a hacer Jesús? No utiliza el poder de Dios para salvarse a sí mismo, porque Jesús no vino a salvarse a sí mismo, no vino a buscar que lo sirvieran para tener poder y prestigio para sí mismo. Esos líderes son los que sí utilizan su poder, su fuerza y su influencia para beneficiarse a sí mismos. Entonces, con esta invitación burlona que le hacen a Jesús, el evangelista Marcos los desenmascara como lo que verdaderamente son. Los líderes quedan desenmascarados. ¿A qué hacen los líderes? Utilizar el poder para salvarse a sí mismos, para su propio privilegio. Bueno, pero por otro lado, los líderes, aunque tienen poder, explotan y dominan, no tienen al pueblo con ellos. Vamos a ver, inciso D. Temen a la gente. Como los líderes ejercen el poder a costa de los demás, son inseguros y tienen miedo de hablar o actuar debido a la gente. Herodes
temía a Juan. Pilato mismo quería congraciarse con la gente. Todos polemizan con Jesús en las controversias de Jerusalén, pero el narrador constata varias veces el miedo que le tienen a la gente. Ese es interesante. El poderoso, que normalmente es arrogante y es pretencioso, siempre le va a tener miedo a la gente. Son inseguros porque saben que la gente no los acepta. La gente los conoce, sabe que son explotadores, que son tiranos, que son dictadores, que son sanguinarios, que son mentirosos. Y entonces la gente los conoce y ellos desconfían de la gente. Le tienen miedo. Fíjense ustedes cómo el evangelista nos dice que Herodes mismo le tiene miedo a Juan el Bautista. Ya le mató, pero teme que resucite. Vive con miedo a la gente. Pilato trata de congraciarse con la gente para que no se le alborote más. Y entonces el evangelista nos va a presentar que cuando Jesús llega a Jerusalén, va a tener unas controversias con los grupos de poder. Y en esas controversias o discusiones públicas, ellos se cuidaban mucho de no decir más de lo que podían decir, precisamente por miedo a la gente. Vamos a leer ese texto de Marcos 12:12, donde nos muestra el verdadero rostro de cobardes y de gallinas que son estos dirigentes. Marcos 12:12. Tocayo. Adelante. Sus adversarios querían capturarlo porque se dieron cuenta de que Jesús había dicho la parábola por ellos. Sin embargo, lo dejaron y se fueron porque tenían miedo a la gente. Así es. Esa es la motivación por la cual no apresan a Jesús. Tenían de apresarlo. Razones no les faltaban, les sobraban razones. Pero dicen, si le echamos mano, la gente se nos echa encima y vamos a llevarlas de perder, son más. Y entonces, estos dirigentes, a final de cuentas, tienen miedo a la gente y se tienen que apoyar en soldados, en armas, en todo lo que pueden para mantener su poder. Y entonces, en este cuadrito vamos a ver una lista de este comportamiento de los líderes religiosos en relación a Jesús. ¿Cómo nos presenta Marcos a estos líderes y a su relación con Jesús? Adelante, Tocayo. Interpretan como blasfemia que Jesús perdone pecados. Se escandalizan porque Jesús come con los pecadores. Interpretan sus exorcismos como alianza con el demonio. Acusan a Jesús de violar la ley. Hacen planes para destruir a Jesús. Exigen a Jesús señales de su encargo divino. Culpan a Jesús por las faltas de sus discípulos a las leyes. Buscan probar a Jesús y sorprenderlo en sus palabras. Arrestan a Jesús con engaño y la traición de un discípulo. Enjuician a Jesús con falsos testimonios y falsos testigos. Manipulan a la muchedumbre para ponerla contra Jesús. Se burlan de Jesús cuando está crucificado. Imagínense un peor retrato de los enemigos de Jesús no podíamos construir. En todo el relato de Marcos nos queda bien claro quiénes son estos antagonistas, estos contreras y enemigos de Jesús. Por ejemplo, Jesús va a curar a un enfermo paralítico y dicen, blasfema porque está diciéndole tus pecados te son perdonados. No les interesa la vida, la salud del paralítico. Quieren acusar a Jesús de blasfemo para así condenarlo. Lo ven comiendo con pecadores, se escandaliza. Si Jesús expulsa demonios, es un aliado de los demonios. Jesús anda violando la ley, etcétera, etcétera. Un comportamiento de estos enemigos totalmente contrario a Jesús. Es lo que nosotros no debemos hacer. El evangelista Marcos nos invita a no hacer lo mismo que ellos. Por ejemplo,
Si Jesús cura al paralítico, ellos dicen blasfema, nosotros decimos, está precisamente actuando con el poder de Dios. Si ellos se escandalizan porque Jesús come con los pecadores, los discípulos de Jesús, ¿qué debemos hacer? Qué bueno que incluye y ofrece comunión a los pecadores, que no los desprecia. Si Jesús expulsa a los demonios, uno dice, qué bueno, porque finalmente se impone el reino de Dios. Si ellos acusan a Jesús de violar la ley, uno dice, es más importante la vida que ciertas leyes que han inventado o malinterpretado los escribas. Si ellos quieren destruir a Jesús, nosotros decimos que Jesús siga adelante y como la gente hay que proteger a Jesús. Si ellos exigen señales para que Jesús muestre que es el encargado de Dios, nosotros decimos, ya nos ha dado muchas más señales de las que esperaríamos. Tiene el encargo de parte de Dios. Si ellos culpan a Jesús por las faltas de sus discípulos, nosotros decimos, qué bueno que Jesús no le llame la atención a sus discípulos cuando en día de sábado tienen hambre y comen. Qué bueno que coman porque la vida está por encima de los demás y el sábado se hizo para el hombre. Y así sucesivamente. Estos son los comportamientos contrarios a la voluntad de Dios, que se oponen a que reine Dios en esta historia. Bueno, después de esta manera, como el evangelista Marcos nos presenta esta actuación de los adversarios, este retrato de los adversarios, vamos ahora al siguiente punto. Su problema con los adversarios es un problema de poder. Jesús les hace sombra a su poder y por eso el conflicto va a ir creciendo. 7.3, tocayo. Un conflicto de autoridad que se intensifica. Los líderes religiosos desatan un conflicto dramático y moral contra Jesús, que realizan mediante el engaño y la hábil evasión. Lo que está en juego es el reinado de Dios y el poder para instaurarlo. Así es. Entonces, ellos van a desencadenar un conflicto, y un conflicto tan dramático que termina en la muerte. Es un conflicto mortal. Jesús va a tratar de siempre sacarles el lado, superarlos, ridiculizarlos, pero a final de cuentas ellos son más, tienen el poder, están aliados con Roma y lo van a matar. Pero ¿qué cosa es lo que está en juego? Está en juego precisamente lo que le interesa a Jesús, el reino de Dios. Jesús quiere que reine Dios y por eso utiliza su poder mesiánico para establecer el reinado de Dios. Y como si Dios reina, ya no se hace la voluntad de los mentirosos, prepotentes, explotadores. Entonces, pues lógicamente ellos se le van a oponer a Jesús. Se le van a oponer al enviado de Dios. No quieren que Dios reine. Y entonces desatan un conflicto de poder. Inciso A, tocayo. Un conflicto de autoridad. Los líderes se consideran agentes de Dios y defensores de su ley. Su enseñanza sobre la ley y la tradición es autoritaria y normativa. Oponerse a ella sería oponerse a Dios. Pero Jesús desafía su autoridad indicando que enseñan preceptos de hombres. Jesús tendrá siempre razón porque piensa según Dios y los líderes piensan al modo humano. Por eso el pueblo anda como que si fueran ovejas sin pastor. Efectivamente. Ellos son unos autoritarios y unos prepotentes. Dicen que defienden la causa de Dios, pero andan aplicando leyes en forma autoritaria, imponiendo no tanto la voluntad de Dios, que además la voluntad de Dios necesita imponerse. Imponen su propia voluntad para dominar a la gente. Y entonces, ¿qué cosa hace Jesús? Pues lógicamente los contradice, los desafía. ¿Qué cosa hacen ellos? No enseñan los mandatos de Dios, enseñan preceptos humanos. A ver, voy a borrar esto, se ve muy fuerte. Enseñan preceptos humanos, tradiciones humanas, costumbres que ellos han creado. Por eso, ellos piensan siempre al modo humano, en sus privilegios, en sus intereses.
Jesús es el que piensa según Dios. Jesús, él dice, piensa según Dios. Y por eso, como los líderes actúan de esa manera, ¿cómo andará el pueblo? Pues lógicamente Jesús nos va a decir, cuando tenemos esos líderes mentirosos, tramposos, privilegiados, el pueblo son ovejas sin pastor. No tienen quien las gobierne, desbalagadas. Bien. Este conflicto con los líderes va a ir creciendo. Inciso B, tocayo. Un conflicto que se intensifica. Desde el primer ciclo de controversias, los líderes se confabulaban para eliminar a Jesús. Han pasado de la confrontación indirecta a la directa, de cuestionamientos sobre la ley mosaica al desafío de la autoridad de Jesús. Las controversias continúan en Jerusalén. La sede es el templo. Los interlocutores son las autoridades. Los ataques son a matar. Entonces buscan apresarlo. Con ayuda de Judas lo consiguen. Lo condenan en juicio amañado y lo entregan a Pilato. Ante él lo acusan, manipulan a la gente en contra suya, piden su crucifixión y ya crucificado todavía se burlan de él. Más terrible todavía. Entonces, vemos la trayectoria de este conflicto creciente. Desde el principio, quieren eliminar a Jesús. Ese conflicto se hace un conflicto ya fuerte, cerrado, ¿verdad? Total, cuando Jesús llega a Jerusalén. Y allí todos los grupos se confrontan con Jesús, le salen al paso, le tienden preguntas, lo acusan de una cosa, lo acusan de otro, lo quieren desprestigiar delante de la gente y con unos ataques que son a matar. ¿Es lícito pagar al tributo al César? ¿Sí o no? ¿Con qué autoridad tú o qué autoridad tienes para ocupar el templo y correr a los vendedores? O sea, realmente los ataques son fuertes. Y por eso urden todo lo que pueden para apresarlo, luego que lo apresan lo condenan, lo entregan a Pilato, manipulan a la gente para que pidan a Barrabás y no a Pilatos, y así lo crucifican. Y ya todavía crucificado, fíjense ustedes la hazaña, cómo el evangelista nos presenta la hazaña de estos líderes, se burlan del crucificado. O sea, como Jesús lo ven clavado en la cruz y en la impotencia, se burlan de él. Ese es el conflicto creciente. Pero a final de cuentas, van a perder estos líderes. Una gente tan malintencionada y opuesta a la voluntad de Dios no puede ganar. Inciso C, tocayo. Los adversarios de Jesús salen derrotados. El conflicto progresivo brinda a Jesús la oportunidad de explicar cómo y por qué discrepa de los líderes religiosos. Lo aprovecha para contraatacar y mostrar que ellos se oponen al reinado de Dios, son incapaces para vivir según los términos de Dios. Pretendiendo resolver el conflicto con la muerte de Jesús, los líderes quedan absolutamente desenmascarados. Han rechazado, condenado y ejecutado nada menos que al Hijo de Dios. Pero Dios lo resucita y así le da la razón con el conflicto y además su aprobación definitiva. A ver, vamos a ver entonces que estos líderes pierden. Porque en la medida que acosan a Jesús, pretendiendo ser ellos los defensores de la voluntad de Dios, le permiten a Jesús explicar a la gente para que la gente tome conciencia de que los líderes no tienen la razón y de que Jesús tiene sobradas razones para discrepar de los líderes religiosos. Y luego, cuando ellos la atacan, Jesús contraataca y los presenta como aquellos que se oponen al reino de Dios. Quedan desenmascarados por Jesús, que no viven, son incapaces de vivir de acuerdo a Dios. Leo finalmente el relato al mostrarnos
que los líderes matan a Jesús, ellos, irónicamente, quedan desenmascarados. En lugar de ganar, quedan exhibidos. Son un poder que solamente se sostiene matando. ¿Y matando a quién? No matando a cualquiera, matando al hombre justo, matando al Hijo de Dios. Así, los líderes se ve de qué están hechos. Efectivamente, son asesinos y asesinos de un hombre justo, asesinos del Hijo de Dios. Cometen el peor crimen de matar al hombre justo, de matar al que sí presenta la voluntad de Dios. Ahora, eso es lo que hicieron los líderes, pero Dios interviene. ¿Qué hace Dios? Dios lo resucita. Y si Dios resucita a Jesús, ¿qué significa esa resurrección? ¿Por qué estamos celebrando el tiempo de Pascua, la resurrección de Jesús? Precisamente porque si Dios resucita a Jesús, quiere decir que le da la razón. En el conflicto con los líderes, ¿quién tiene la razón? Jesús. Ellos lo mataron, Dios lo resucita. Ellos quieren servir a Dios matando y Dios dice no. Así no se hace el reinado de Dios. Así no se cumple con la voluntad de Dios. Por eso, esa muerte hay que destruirla. Hay que resucitar a Jesús. Y de esta manera, entonces, Dios aprueba definitivamente a Jesús. Todo lo que Jesús hace goza de la aprobación de Dios. Todo lo que los líderes hacen goza del rechazo y de la desaprobación de Dios. Cada cosa que hace Jesús, Dios dice, palomita. Cada cosa que hacen los líderes, Dios dice, tache, tache y tache. Eso significa, en el fondo, también la resurrección de Jesús. Dios reivindica a Jesús frente a esos líderes asesinos. Vamos a ver ahora cómo quedan calificados los líderes en este evangelio según Marcos. La evaluación de los líderes. Tocayo. Evaluación de los adversarios. Desde su punto de vista, el narrador evalúa el papel de los adversarios de Jesús en el desarrollo del relato. Eso. A medida que el relato se desarrolla, se van dando evaluaciones de los líderes y entonces vamos a ver estas evaluaciones por lo que dice el narrador. El narrador dice algunas cosas de los líderes y ahí los evalúa, los califica. Pero también lo que dice Jesús, Jesús también los evalúa y eso para nosotros pues es fundamental. Y veremos entonces finalmente que estos líderes son un personaje de contraste. ¿Por qué de contraste? Porque Jesús es el que hace la voluntad de Dios. Ellos son los que no hacen la voluntad de Dios, los que se oponen a Dios. Vamos a ver entonces cómo el narrador evalúa a los líderes. Inciso A, tocayo. Lo que dice el narrador sobre los adversarios. La visión interna del narrador sobre los pensamientos y sentimientos de los adversarios de Jesús los presenta como personajes antipáticos, poco dignos de crédito. Estaban al acecho, acusan, discuten, preguntan, tientan, buscan cazarlo, son hipócritas. Según el pensar de la gente, ellos no tienen autoridad. Su enseñanza son componentes humanas. Además, tenían miedo a la gente y habían entregado a Jesús por envidia. El narrador pone siempre en luz desfavorable. El auditorio solo puede sentir antipatía hacia ellos. Eso. Entonces, por lo que nos va diciendo el narrador, nos va a presentar los tipos más antipáticos. De esa manera quiere que veamos los comportamientos de esa gente, con mucha antipatía, con mucho rechazo. Lo que hacen esos líderes, los discípulos de Jesús, tenemos que rechazar. Y nos los describe el narrador. ¿Qué hacen esos líderes? Y entonces, ven a Jesús y están al acecho. Lo acusan, discuten con él, le hacen preguntas capciosas, lo provocan, o sea, lo tientan, le hacen provocaciones, buscan cazarlo con preguntas y además son hipócritas.
Así los califica el narrador. Luego, vamos a ver ese 12:15 para que veamos cómo son hipócritas. Es un texto que hay que tener en cuenta. 12:15. Tocayo. Jesús, viendo su torcida intención, les contestó: ¿por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda del impuesto para que la vea. Eso. Pero fíjense, la hipocresía aparece un poquitito porque llegan con palabritas muy halagadoras. Vamos a leer la del 14, tocayo. Llegaron estos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? ¿Lo Eso. pagamos o no Hasta lo ahí. pagamos? Así es. Ustedes ven pues que llegan alabando a Jesús, pero Jesús no se las cree. Dice, viendo su torcida intención, o sea, con un lado alaban a Jesús, pero por otro lado, por la espalda le ponen una puñalada porque le plantean una pregunta muy comprometedora en donde podía estar de por medio la vida de Jesús. Si Jesús dice, no paguen impuestos, entonces, ¿qué va a suceder? Se le echan en contra a los romanos. Si Jesús dice, paguen impuestos, ¿qué va a pasar? Se le echa en contra a la gente. Entonces, estos líderes realmente se presentan como verdaderos hipócritas. Lambiscones, pero para dar una puñalada por la espalda. Bueno, delante de la gente, el narrador nos dice que la gente no les reconoce autoridad porque su enseñanza son componendas humanas. Enseñan cuestiones que son simples costumbres humanas. Y entonces, simples tradiciones que ellos han inventado. Por lo tanto, no tienen autoridad delante de la gente. Y de esta manera salen en una luz muy desfavorable. Vamos a ver que Jesús va a tener también palabras fuertes contra los líderes. Vamos a ver lo que Jesús dice de estos adversarios. Lo que Jesús dice sobre los adversarios. Como personaje principal y más confiable, Jesús responde a las observaciones de sus adversarios con duras palabras de condenación. Los caracteriza de diversas maneras. Duros de corazón, porque rehúsan aceptar la voluntad original del Creador y propuestas por Jesús, se niegan a amarlo y a servirle. Hipócritas, porque representan en público un papel de conformidad con la voluntad de Dios, pero en la realidad solo buscan su propia reputación y así violan el mandamiento de Dios. Anulan la palabra de Dios, que exige honrar a los padres, pero apoyándose en sus tradiciones, los líderes no cumplen los mandamientos. Por eso honran a Dios con los labios y no con el corazón. Esta generación no indica un tiempo, sino un carácter peyorativo. Es una imagen profética de la infidelidad. Por eso les llama generación adúltera y pecadora, que merece condenación. Bandidos que han hecho su cueva en la casa de Dios, porque los líderes negocian en el templo y roban a los pobres por medio de tributos y ofrendas. Hieren y matan, tal como los arrendatarios de la viña lo hacen con los enviados y con el Hijo. En efecto, líderes son los responsables de llevar a Jesús a la muerte y así muestran que rechazan las intervenciones de Dios en la historia. Bien. No entienden las escrituras ni el poder de Dios. Los saduceos vinculan resurrección y matrimonio porque no conocen la escritura, porque niegan la resurrección o ambas cosas. No conocen el poder de Dios porque esos líderes no admiten un Dios vencedor de la muerte, ni capaz de transformar una estructura patriarcal. Por eso,
están muy equivocados. Bien, y ahora en este cuadrito vemos un resumen de esos señalamientos que hace Jesús sobre los líderes religiosos. Un señalamiento que nos muestra lo que no debe hacerse, lo que es contrario al reino de Dios, lo que desagrada a Dios. ¿Cómo son los líderes según Jesús? Duros de corazón, hipócritas, anulan la palabra de Dios, generación adúltera y pecadora, bandidos, hieren y matan, no entienden las escrituras ni el poder de Dios, están muy equivocados. Bien, yo creo que con este retrato nos queda bien claro por qué el evangelista Marcos efectivamente produce antipatía en contra de estos líderes, para que nosotros rechacemos esos comportamientos y nunca nos identifiquemos con esos comportamientos. Por eso son un personaje de contraste, lo que no debemos hacer. Adelante, tocayo. Un personaje de contraste. El relato se sirve de los líderes para caracterizar a Jesús. Son lo contrario de Jesús y lo iluminan por contraste. Como no hacen la voluntad de Dios, permiten ver a Jesús en total fidelidad a su encargo. Permiten que se muestre a los discípulos y al auditorio lo que no debería ser la respuesta de estos a Jesús. Eso, entonces, ese es el contraste, lo que no debe ser la respuesta a Jesús. Ellos nos dicen, por ese camino, no. Ese es el camino inaceptable. Cuando nosotros queremos buscar a Jesús, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, si vemos a los líderes decimos, por ese camino no se hace la voluntad de Dios. Y entonces aparece por contraste. ¿Qué camino hay que seguir? Pues el camino de Jesús. Jesús es el que hace fielmente la voluntad de Dios. Y así el relato del Evangelio nos presenta el buen camino, mostrándonos que el mal camino lleva a la reprobación de Jesús. Todas estas frases que tenemos en ese cuadrito son la reprobación de Jesús al camino de los líderes. Cuidado que si nosotros tomamos ese camino, si nos hacemos duros de corazón, hipócritas, si anulamos la palabra de Dios, si somos bandidos, etcétera, etcétera, pues lógicamente nos oponemos a Jesús, negamos a Jesús y rechazamos al mensajero de Dios. Y finalmente, un último detalle ya desde el punto de vista del relato. ¿Qué tipo de personajes son estos antagonistas, estos líderes, estos adversarios de Jesús? En el relato, como antagonistas, ¿qué papel tienen? Adelante, tocayo. Un personaje plano. Los líderes son figuras planas, totalmente negativas, con características consistentes y predecibles, de principio a fin del relato. No aprenden nada ni evolucionan. Su único propósito es oponerse a la voluntad de Dios y rechazar a Jesús hasta llevarlo a la muerte. Jesús no intenta enseñarles la verdad, ni los llama al arrepentimiento. El narrador caricaturiza en ellos la naturaleza del poder y así guía al lector para rechazar a esos líderes y se desvincule de su mentalidad y comportamiento. Así es. Entonces, este personaje plano, porque no evoluciona, no cambian, siempre son iguales. Siempre son iguales. Por eso se llama plano. No tienen otras aristas, no tienen otros relieves. Son siempre el mismo, no evolucionan, no aprenden. ¿Qué cosa es lo que hacen? Oponerse a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es lo que hacen? Rechazar siempre a Jesús una y otra vez. Por eso, en el Evangelio, como ya tiene una posición tomada, Jesús nos los llama al arrepentimiento. Ya están empedernidos en su posición. Ya es gente que no cambia, ni quiere cambiar, ni va a cambiar. Entonces, el narrador los va a caricaturizar, nos presenta una caricatura para que nosotros los rechacemos. Lo que nos propone el narrador es precisamente rechazar a esos líderes, desvincularnos de su comportamiento.
y de esta manera nos educa. ¿Cómo no tenemos que comportarnos? ¿Qué actitud no debemos tomar frente a Jesús? ¿Qué conductas no debemos hacer delante de Dios? Eso es lo que representan los antagonistas, el personaje de adversarios de Jesús. Y yo creo que ahora ya podemos pasar al siguiente puntito, que es precisamente el repaso. Unas afirmaciones, vamos a decir si son verdaderas o falsas, y así repasamos lo más importante de este tema. Tocayo número 1. Los escribas son los adversarios de Jesús que más destacan en el relato de Marcos. ¿Cuáles son los adversarios más destacados? ¿Los escribas? Claro que sí. 2. Los fariseos desafían al máximo la autoridad de Jesús, pero están ausentes en la pasión. Así es, los fariseos desafían siempre a Jesús, pero están ausentes en la pasión. Verdadero. Los sacerdotes son los responsables de la condena de Jesús a muerte. ¿Quiénes son los que lo condenan? Pues claro que son los sacerdotes. Verdadero. Los adversarios se oponen a Jesús y buscan frustrar la realización del reinado de Dios. Eso. Los adversarios no quieren que Dios reine porque eso significa el fin de sus privilegios y ese es su comportamiento. Por lo tanto, verdadero. 5. Los líderes tienen con Jesús un conflicto de autoridad que se intensifica en el relato. Eso. El poder de ellos en contra del poder de Dios y eso va creciendo en el relato. Verdadero. El narrador asume una postura neutral frente a los adversarios de Jesús. A ver, ¿el narrador de Marcos es neutral frente a los adversarios? Pues claro que no. Toma postura el narrador, los descalifica, no pierde oportunidad de presentarlos en una luz realmente negativa. Entonces, no es neutral. Por lo tanto, esto de que sea neutral es falso. 7. El Jesús del Evangelio de Marcos responde a sus adversarios con duras palabras de condenación. Las acabamos de escuchar, durísimas palabras en donde condena sus comportamientos. Verdadero. En Marcos, los líderes son figuras consistentes y predecibles, no aprenden ni evolucionan. Así es, son siempre planos, siempre opuestos, contreras en cada paso, en cada momento. Por lo tanto, verdadero. Y con esto dejamos por terminado el tema de los antagonistas, los líderes religiosos que se oponen a Jesús. Vamos a descansar un poquitito y vamos a desarrollar otro tema, que sería los discípulos, que son inconsistentes. Aquí, si nosotros hacemos una comparación, vamos a decir, Jesús nos muestra cómo hacer la voluntad de Dios. Los líderes religiosos nos dicen lo que no debe hacerse y los discípulos nos presentan lo que normalmente hacemos los discípulos. ¿Que somos inconsistentes? A veces hacemos la voluntad de Dios, a veces no entendemos, a veces hacemos lo que no deberíamos hacer, pero estamos siempre con Jesús. Entonces, el siguiente tema, a ver el comportamiento de los discípulos. ¿Cómo tenemos que conducirnos los que creemos en Jesús de acuerdo al Evangelio? Tocayo, aquí interrumpimos. Muy bien, pues vamos a un pequeño receso y nos vamos con un poco de música. En un momento más regresamos. Esté al pendiente. Ojalá podamos volvernos a conectar con ustedes y continuar en estas enseñanzas. Un ratito más regresamos. Bendiciones.